Le damos la bienvenida, como decíamos, al diputado suplente de IR, sector liderado por la actual diputada Macarena Gelman. A Alejandro Zavala le damos la bienvenida, un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación. Y un poco contarle a la gente en qué etapas está, luego que Darío Pérez dijo no voto el proyecto, que tenía media sanción en el Senado, que comienza una negociación, que interviene el presidente de la República reuniéndose con el propio diputado Darío Pérez, que bueno, que se sientan a acordar un proyecto, que ese es el proyecto que elaboran los legisladores, que es un proyecto que no convence al Ejecutivo y ahora se está en eso. Los diputados mandan al Ejecutivo y allí entonces hay como una conversación pendiente o ya se conversó. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Frente Amplio, todos, incluido Darío Pérez, tienen la voluntad de reformar la caja. Digo esto porque también para ver el contexto, ¿no? Parecería ser como que en realidad no queremos, que algunos no quieren que la caja sea reformada. Es una caja que viene en la época de la dictadura, desde el 74 que no se reforma, se han reformado todos los sistemas previsionales del país, menos esta caja. Sí, incluso el BPS, la Seguridad Social, supuesto, con la creación de las AFAP. Si habrá sido reformado el BPS y la Seguridad Social, o sea, el régimen general de las personas comunes y corrientes como vos y yo. Primero decir eso, porque si no parecería como que en realidad hay actores que no quieren la reforma. La reforma todo el mundo la quiere, la discusión es la profundidad de la reforma y los tiempos de la reforma, ¿verdad? Con Darío Pérez en particular, después de que hubo un proceso de negociación dentro del Frente Amplio, en una comisión bicameral entre senadores y diputados del Frente Amplio, en la que participó también la Liga Federal, el sector de Darío Pérez, y que produjo el acuerdo de lo que se vota en el Senado, digamos, lo que viene ahora para diputados. Darío Pérez después de eso propuso más cosas, o sea, solicitó 4 o 5 cosas que para él eran las condiciones para votar la reforma. Esas condiciones van en el sentido contrario de nuestras condiciones, digamos, de las que hemos planteado nosotros como sector y otros sectores del Frente Amplio, que hemos tratado de alguna manera de endurecer la reforma, de que la reforma se parezca lo más posible al régimen general, al que tenemos vos y yo. ¿Bien? Darío Pérez está en la otra posición, en que la reforma tiene que ser más gradual, tiene que ser más blanda, tiene que seguir pareciéndose más a la situación actual de privilegio de los militares de lo que queremos nosotros. Y esa tensión que recorre todo el espinal del Frente Amplio, porque los sectores tienen distintas posiciones, que había sido articulada en la Comisión Bicameral del Senado, ahora vuelve a estar en discusión. ¿Bien? Esa es la situación. Cuando Darío Pérez propone, básicamente lo que propone es postergar el inicio de la reforma para los subalternos, para los que no son oficiales, ¿bien? Que en realidad estaba planteada ya cuando se acordó en el Senado que empezara dentro de 15 años. Bueno, ahora está planteando que empiece dentro de 25 años. Se propone postergar 10 años más el inicio de la reforma para los subalternos. Nosotros estamos dispuestos a aceptar esa condición siempre y cuando se equilibre de alguna manera el proyecto de la reforma. Nosotros habíamos planteado 2 cosas. Una cosa era que se bajara el porcentaje con el que se jubilan, lo que se llama la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de sueldo con el que te jubilás. Las personas normales como vos y yo nos vamos a jubilar con la mitad seguramente de nuestro sueldo. Los oficiales y los subalternos hoy se jubilan con más del 100%, o sea, cobran más retirados que en actividad. Eso es corregido en el proyecto de reforma, que el proyecto del Poder Ejecutivo decía que fuese con el 90% de su sueldo. Nosotros en la Comisión Bicameral propusimos bajarlo al 85%, que es el máximo de los sistemas jubilatorios. Hoy el que cobra más es el policía, que cobra 85%. Nosotros los civiles, ya te digo, nos vamos con 60 años y 30 años de trabajo con un 45-50%. Bajarlo al 85%, de 90 a 85. Eso fue lo que se hizo en el Senado, se acordó bajar de 80 a 85, ¿a cambio de qué? A cambio de postergar el inicio de la reforma, que la reforma empezaba dentro de 10 años, ahora empezaría dentro de 15. Darío Pérez propone que para los subalternos se empiece dentro del 25. Nosotros lo que dijimos fue, bueno, por lo menos bajemos los topes de los oficiales. Hoy los oficiales se van con más de 200.000 pesos algunos, porque no tienen tope. Vos y yo tenemos un tope de 63.000 pesos. El presidente de la República, Mujica, se acaba de jubilar con 55.000 pesos. Estos señores, los oficiales, hoy se jubilan con 200.000 pesos de jubilación. Nosotros propusimos bajar el tope que propone el Ejecutivo, que es menor, obviamente, a 200.000 pesos. El Poder Ejecutivo propone un tope final de cuando la reforma está en funcionamiento. ¿De 150? 150 para la etapa de transición. Hay una etapa, la reforma se posterga y después hay una transición de 5 años que va graduando todos los valores y que lleva después a la reforma final. Ese 150 es el inicio de la transición. El tope final, el que queda para siempre, digamos, el que dice, bueno, la reforma está hecha, está funcionando, el que queda para siempre es de 110.000 pesos. Nosotros propusimos bajarlo a 101, bajarlo 9.000 pesos. ¿Bien? Eso es lo que nosotros
pedimos, en contrapartida, de ser más flexibles en la propuesta de Darío Pérez. ¿Y eso es lo que está en el discusión. Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo, obviamente, está de acuerdo con lo que envió, con su proyecto, con su propuesta. Claro, y ahora esa es la posición del Poder Ejecutivo. El asunto es que hay que ver esa posición en el transcurso de una negociación, donde hubo toda una negociación en la Comisión Bicameral con diputados y senadores, donde obvio todos cedimos en nuestras posiciones para que hubiese un acuerdo, y luego de eso viene Darío Pérez por fuera de ese acuerdo a plantear nuevas condiciones que justamente van en contra de nuestras opiniones, no la de otros compañeros que en realidad no habían planteado ni bajar la tasa de reemplazo y el tope. Por eso es que hoy en realidad se encuentra enfrentado la posición de Darío Pérez a la posición de la bancada que acordó con nosotros, porque nosotros hicimos concesiones para acordar las modificaciones que querían hacer otros. ¿Se puede decir que en este momento en qué se está? ¿Se está en que se llegó a un acuerdo o no se llegó a un acuerdo en diputados? Bueno, con Darío Pérez hay un acuerdo. Con Darío Pérez hay un acuerdo. Porque él aceptó bajar los topes. ¿Bien? O sea, él pidió esta condición, que es la central, después hay un par de cosas más, pero esta es la central, la de postergar 10 años más el inicio de la reforma para el subalterno. Nosotros estamos concediendo eso y él está acordando con nosotros bajar el tope de 110.000 pesos a 100.000 pesos. Te reitero, es un tope muy alto para el tope que tenemos los demás, que es de 63.000 pesos, ¿verdad? Y ahora hay que estar a la espera de que también el Poder Ejecutivo esté de acuerdo con todos estos cambios. Bueno, la bancada consideró que había que esperar la opinión del Poder Ejecutivo, nosotros, esa es la posición colectiva, nosotros estamos para votar el acuerdo. Si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo, veremos si hay alguna otra contrapropuesta, cuáles son las alternativas. Y la idea es ya la próxima semana votar. Bueno, como tú sabes, tenemos tiempos cortos, porque como es una ley previsional y entre otras cosas aumenta el salario líquido, porque se aumenta el Montepío para que los aportes a la caja sean mayores, los aportes de los funcionarios militares, que hoy están en el 13%, se sube al 15% como el que tenemos los demás. Como eso se corrige para no bajarle el salario líquido, se termina aumentando el nominal. Eso es un aumento salarial, aunque no se vea en el bolsillo, termina siendo un aumento salarial. Y tiene una restricción constitucional del artículo 229 de la Constitución. El año que viene no se puede hacer, así que tienen plazo para hacerlo ahora. No se puede votar hasta un año antes de las elecciones. O sea, o se vota ahora, o si no, la otra opción es esperar que pasen las elecciones, y entre que pasaron las elecciones y se termina la legislatura, ahí también se podría votar. Pero no se puede votar en ese año antes porque la lógica es que uno no haga politiquería con los aumentos salariales. Claro. El año previo a las elecciones no se pueden aumentar los sueldos. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo con la oposición o con una parte de la oposición? La Unidad Popular, el Partido Independiente. Yo creo que la Unidad Popular va a terminar votando el proyecto porque las demandas de la Unidad Popular eran parecidas a las de Darío Pérez. ¿Bien? Y ellos también están de acuerdo con bajar los topes. O sea que yo creo que este acuerdo de la bancada de diputados que incluye a Darío Pérez, yo creo que también va a terminar incluyendo Unidad Popular. Hay que hablar con ellos, pero me parece que estamos muy cerca de cuáles fueron sus planteos, ¿verdad? El resto, el planteo del Partido Nacional es básicamente no hacer la reforma o hacerla dentro de 30 o 40 años y con unos parámetros que nosotros no compartimos. El Partido Independiente, que era el otro que uno podía pensar que podía haber algún acercamiento, está cerrado en que hay que discutir las dos cosas, la reforma con la ley orgánica que ahora entró en diputados, la ley orgánica militar que ahora entró en diputados, por lo tanto eso no es posible, por la razón está de los tiempos que estamos hablando, no es posible para el Frente Amplio hacerlo. Entonces nos quedamos como sin mucha capacidad de articulación con la oposición. Esto es una cosa que tiene que hacer el Frente Amplio. La caja militar o el sistema de retiros tiene un déficit anual de 500 millones. Desde el Ministerio de Economía se dice esto va en forma ascendente, va a llegar a 700 millones. Si se aprueba efectivamente la reforma, ¿en qué se cambia esto? ¿En qué baja este déficit? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Este año va a llegar a los 600 millones el déficit. El déficit viene aumentando unos 70 millones de dólares por año. Esa es más o menos el estado de aumento del déficit de la caja militar. La reforma no va a tener un impacto inmediato, porque como te estoy diciendo, en el caso de los oficiales va a empezar a regir dentro de 15 años. O sea, todos los oficiales que hoy tienen más de 15 años de servicio se jubilan con 30, o sea que vos podés dividir en dos. Los que ponés en 15 años la mitad, te queda la mitad de los oficiales que tienen más de 15 años de servicio, esos van con el régimen actual. O
sea que durante 15 años vos vas a seguir pagando las jubilaciones que pagás, con las tasas de reemplazo que pagás, con los con los topes que pagás, con todas las condiciones de privilegio que hoy tenés. Recién dentro de 15 años vas a empezar a tener cambios de verdad en el sistema. Por lo tanto, el déficit va a seguir aumentando. Eso no se para. No se para. La única forma de pararlo es adelantar la reforma en vez de postergarla. Y todas las propuestas que se han hecho, tanto en el Senado... Es para postergar. Es para postergar, tanto en el Senado como ahora lo de Darío Pérez. ¿Qué pasa con aquellos que no pertenecen a la alta oficialidad? Se ha dicho, lo hemos acá conversado, incluso con los ministros, que los soldados son los que menos ganan dentro de los funcionarios del Estado. ¿Qué va a pasar con esos soldados que son los más vulnerables, que no están dentro de esta alta oficialidad? Es verdad que son los que menos ganan. También es cierto que porcentualmente es a los que el Frente Amplio les ha aumentado más el salario. En este periodo de gobierno tuvieron 2 aumentos salariales por arriba del IPC. Uno al principio del periodo de gobierno de casi 2.000 pesos y ahora también equivalente a 1.000 y pico de pesos. Eso en salarios de 18.000 pesos, 19.000 pesos es un porcentaje muy alto. El gobierno Frente Amplista ha ido aumentando los salarios de la tropa porque efectivamente no es razonable tener funcionarios públicos con salarios tan bajos. Eso también impacta en la reforma porque uno aumenta los salarios y eso después repercute en el porcentaje de la jubilación. Por lo tanto, ahí me parece que ha habido una política clara de atender los sueldos sumergidos de todos los funcionarios públicos, no solo de los funcionarios militares y también de los funcionarios privados. Bueno, en las pautas salariales el gobierno siempre plantea un aumento diferencial para los salarios sumergidos, ¿verdad? Ha habido una intención del gobierno Frente Amplista de ir subiendo un poco la vara de los salarios más bajos y eso obviamente incluye también el personal subalterno. ¿Y qué va a pasar con la alta oficialidad? ¿Con cuánto efectivamente finalmente se van a jubilar y cuánto representa aproximadamente? Usted lo decía, el Ejecutivo planteaba el 90%, desde el Frente Amplio se plantea, bueno, el 85%. Para dar una idea, ¿cuánto es aproximadamente? Es el monto. Bueno, en el caso de los oficiales estamos hablando, por lo menos los generales, el comandante jefe, los generales y los coroneles se van con el tope, ¿bien? O sea que si el tope lo ponemos en 110, se van a ir con 110.000 pesos. Si el tope lo ponemos en 101, se van a ir con 100.000 pesos. De ahí para abajo ya empieza a aplicar el porcentaje real de tasa de reemplazo y no aplicar el tope. O sea que estamos hablando de eso, jubilaciones que van a ir dentro de, yo qué sé, de los 70.000 pesos, en el caso de los oficiales, ¿verdad? Dentro de los 70.000 pesos hasta los 100.000 pesos o 110.000 pesos en el caso de que el tope se mantenga a 110.000 pesos. Ahí tenés un gradiente, porque es el 85% de su salario. De su salario. Quiere decir entonces que, dado los tiempos constitucionales, todo indicaría que la semana que viene van a estar los votos para aprobar en diputados, vuelve al Senado. Vuelve al Senado. Ya, los votos ya están. Los votos ya están. El acuerdo en la bancada ya existe. Habría que ver si podemos ponernos de acuerdo con el Poder Ejecutivo o intercambiar alguna compensación, no llevarlo del tope, pero que se baje más la tasa de reemplazo, alguna otra consideración que vaya en el mismo sentido de nuestros planteos, ¿verdad? Pero que a la vez que coincida con Darío Pérez, porque si no, no va a dar Por supuesto, votos. Por supuesto. Ahí hay que mantener ese equilibrio. Estaríamos votando si la semana que viene, porque bueno, tiene que volver al Senado, es un artículo único, ¿verdad? El Senado acepta o no acepta, digamos, los cambios, claro. Si no hay que ir a tercera cámara. Pero en principio esta negociación Frente Amplista es una negociación que incluye también a los senadores. Alejandro Zabala, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo, volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ti por la invitación.